Gracias Rubén, gracias Sani. Atención señores, porque ya habíamos adelantado, hoy es el gran estreno de Madre. A partir de las 21 toma lugar en vez de Josué y la Tierra Prometida, después de muchísimos éxitos en las pantallas. Llega esta historia desde Turquía que nos va a abrir los ojos o de alguna manera ser más conscientes acerca de esta problemática que afecta a nuestro país y de una manera muy grande. Lastimosamente acá todavía está muy arraigado eso de pegar de una manera muy salvaje a los chicos. Vemos en las noticias mayores que queman con cigarrillo, que pegan o el famoso le voy a corregir con cable, a veces con piola, con plantas. Eso no, señores, no tenemos que maltratar a los más débiles, tenemos que dar amor. Hay maneras de educar muy diferentes y que igual tienen efecto en los chicos. Así que si vos sos o sabés que alguien está maltratando, está en la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, donde tiene una línea a las 24 horas donde uno puede llamar a hacer sus denuncias. Pero veamos, por favor, Madre. Una mujer arriesgará su vida para transformar la realidad de una niña. Una historia que hará visible lo invisible. Madre, estreno esta noche, 21 horas, por Telefuturo. Muy bien, y ya estamos con la doctora Pili Rodríguez, jueza de la niñez y la adolescencia, y vamos a ver junto a la audiencia este informe que preparamos que tiene que ver con cifras de lo que ocurre en nuestro país en relación a esta problemática. El tipo de maltrato que prevalece en Paraguay es la violencia física. Según el estudio, el 35% de niños encuestados sufrió golpes por parte de su padre, madre o de ambos. La violencia psicológica, en tanto, se registra en un 13%. La violencia hacia los niños y niñas proviene en la mayoría de los casos del entorno familiar. Esto quiere decir que no solo los padres son los que someten a los pequeños, también puede ser otro familiar. De acuerdo al último análisis realizado, 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes son víctimas de violencia física o psicológica. Solo el 39% de los menores no sufre maltratos. Para UNICEF, el derecho a la protección de niños, niñas y adolescentes en nuestro país es el menos respetado. Indica que esto se debe muchas veces porque el desarrollo del tema se da en ambientes familiares lejos del control social. Por ello, hacen un llamado al Estado para que vea mecanismos que garanticen la protección de este sector vulnerable. Justamente en nuestra cultura está muy arraigado eso de que con cinto hay que pegar, que las generaciones anteriores salían mejor porque recibían castigos. Bueno, estamos justamente aquí con la doctora Pili Rodríguez, jueza de del menor y adolescencia, porque justamente de la niñez y adolescencia digo bien, porque vamos a hablar acerca de esta problemática que está enraizada también en nuestra cultura. Vamos a hablar también del lazo verde, lo que significa aquí en nuestro país. Doctora, bienvenida. Muy buenos días, Sani, a toda la teleaudiencia. Aclaro que me ausenté con permiso 1 hora del juzgado y después vuelvo a retomar. Pero es muy importante esto que Totalmente. va a hacer, que es la difusión. La información es acceso a justicia, sí. Es por eso que siempre tratamos de colaborar con los medios, que nos ayuda a nosotros también en la labor diaria de la conciencia y de la forma de proceder en el ámbito de la jurisdicción especializada. Así mismo. Bueno, el lazo verde no tiene nada que ver con el pañuelo verde de la Argentina, ¿verdad? No, acá totalmente. Es totalmente otra el lazo cosa. verde es una campaña instaurada por decreto del Poder Ejecutivo a raíz de el hecho grave de violencia y abuso sexual con derivación de muerte de una niña llamada Felicita Estigarribia en la zona de Yaguarón, y a partir de ahí se inició una campaña para concienciar sobre todo lo que implica el maltrato hacia los niños. Principalmente es el día el 31 de mayo, sí. Todo el mes de mayo estamos las instituciones, pero visualizamos el mayo, pero estamos con eso, es una cosa que nosotros decimos que tiene que ser todos los días, porque la lucha contra la violencia hacia los niños es una cosa del día a día. Bueno, y lo increíble es, bueno, nuestras cifras también son muy altas en cuanto a abuso sexual a menores, por un lado. Pero por otro lado también el castigo físico, que está prohibido por ley, ocurre en las familias, son mamá, es papá el que le está golpeando a los niños. Así mismo, el abuso sexual infantil podemos decir ya que es una de las formas de maltrato infantil ya más grave.
Y es lo que no tenemos ni llegar a eso, y también entender que la forma del trato diario, de la forma de crianza de los niños, niñas, adolescentes, del día a día, es una forma de ir reeducándolos en un espacio sin violencia. En ese sentido, me gustaría mencionar que es importante insertar en la cultura, principalmente en nuestro país, que contamos con una legislación desde el año 2016, que es la ley 5659, que fue, digamos, promulgada a instancias ya de una recomendación del Comité de los Derechos del Niño, ya en el año 2010, donde visualizaba que la forma de crianza en el Paraguay estaba muy ligada a tratos de violencia. Es común, o con formas por ejemplo, de violencia. que la mamá, el papá con una rama, por ejemplo, le pega al hijo, con un cinto, con la mano. De llamar la atención simplemente con el grito, porque porque todo va inclusive hasta el lenguaje, por eso hasta tenemos que erradicar el término menor, porque implica una cuestión de estar en un grado menor, disminuido, claro, a un grado mayor. Entonces decimos niños, niñas y adolescentes como empoderándoles y darle ese carácter de ellos son sujetos en desarrollo, no son menos que nosotros. Para educar no hace falta gritar y no hace falta golpear. De ninguna forma. Y eso también obviamente ya tiene su sanción, tanto en lo penal como una forma de maltrato que abarca todas las formas. No es le pegué nomás, o normalmente decimos le di una capeté nomás, como para que se corrija, y así va a entender. Está probado, inclusive científicamente, que los niños que desarrollan o se crían en un ámbito de violencia son los tendientes a desarrollar. Y después nos topetamos en la calle con personas que no esperan un semáforo o que te gritan en el tráfico o en cualquier ámbito. Entonces vemos que la violencia siempre va a generar mayor violencia. Bueno, vamos a decir también quiénes son los que tienen que ayudar en este caso a hacer las denuncias. El 147 de Fonoayuda, los niños muchas veces ni siquiera saben que están mal cuando están recibiendo un golpe. Entonces la educación para ellos también es muy importante, que ellos sepan que hay una ley que les protege, pero también su entorno, ¿verdad? Los adultos que están cerca, los tíos, los vecinos, los maestros, y cuando ya llegan un caso así de que está muy lastimado en los hospitales, los médicos. Claro, el primer ámbito, anillo de protección de un niño siempre es la familia, ¿verdad? Los progenitores, los que están más cerca de él. También, como dice el artículo 54 de la Constitución, cuando la familia falla, responsable también ya es la sociedad, la comunidad educativa, la comunidad en salud. Y cuando todos esos anillos de protección fallan, entonces interviene el Estado. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Que lo ideal sería de no golpear o llegar a golpear las puertas de un juzgado, siendo que sus propios padres de un comienzo conozcan las pautas de crianza y, digamos, guiar a sus niños y criar a sus hijos en ese espacio. Pero no obstante, cuando se rompe estos ámbitos de protección, interviene el Estado a través de la jurisdicción especializada, que está el defensor de la niñez y la adolescencia, que se convierte en representante de ese niño cuando obviamente la violencia vino desde su ámbito familiar. Entonces lo ideal, doctora, es donde uno, por ejemplo, si sabe de un caso de maltrato infantil, ¿tiene que ir a la fiscalía o tiene que ir directamente al juzgado de la niñez y adolescencia? El acceso a justicia no puede ser negado en ninguna institución. O sea, toda institución que reciba una denuncia sobre violencia hacia un niño, niña, adolescente, ya, o sea, por más de que no sea el ámbito correcto, la comisaría más cercana, y lo dice que sea. La propia ley habla exactamente de la Policía Nacional, del Ministerio Público, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, de las CODENIS que se encuentran en cada municipio, y esas personas que reciben la denuncia ya están obligadas a conducir para que se pueda tener una respuesta efectiva y rápida. ¿Cuáles son las penas, doctora? Principal en el ámbito penal, por eso tenemos siempre diferenciar que cuando existe un maltrato infantil, existe la investigación que hace la Fiscalía es en relación a la conducta de esa persona, ¿verdad? Que va modificando el abuso sexual, fue modificado con elevadas penas, ¿verdad? Hasta 10 años, ¿verdad? Y más inclusive cuando se dan con otros tipos de hechos punibles como la lesión, que van, digamos, todas enlazadas. Pero no obstante siempre también adoptar las medidas de protección en el ámbito jurisdiccional de la niñez y adolescencia como para ver si en su entorno familiar está el peligro, separarlo del entorno familiar, hacer una terapia psicológica,
etcétera, que también siempre es Pero importante. va desde alguna sanción social hasta un pedido de disculpas hasta la cárcel incluso. No. Habla solo de las penas privativas de libertad anteriormente, o sea, tiene una pena de multa también, que justamente por eso es lo que abogamos a modificar el Código Penal con penas más elevadas, ¿verdad? ¿Ahora cuántos son? Ahora mismo de 3 años, hasta 3 años de pena privativa de libertad. Bueno, unos datos realmente terribles, maltrato infantil en Paraguay. Estos datos ya tienen 2 años más o menos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y en base a eso se hizo justamente esta ley. 60% de los niños y de las niñas sufre algún tipo de violencia y de esto más del 30, específicamente 35% directamente castigo de parte de los padres. Yo puedo decir orgullosa que jamás les pegué a mis hijos. Y es cuestión de y son súper buenos, son claro, estudiosos, no fuman, tampoco le estoy haciendo la propaganda, ¿verdad? Ellos pero son buenas personas, hay que estudian, incentivar trabajan. al diálogo. Muchas veces por eso es complicada a veces la situación de tensión que se da en el marco de la crianza. Entonces tenemos que empezar a hacer estrategias, ¿verdad? O aislarse un poco, dejar que pase la tensión, tratar con el diálogo, con nuevas estrategias que estén fuera del ámbito de la violencia. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Pili Rodríguez. Yo creo que invirtió muy bien su tiempo porque lo que está haciendo es crear conciencia, ¿verdad? Y es parte de su tarea, así que le dejamos que retome sus actividades. Sí, nos vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Pili Rodríguez, jueza de la niñez y la adolescencia, compartiendo con nosotros este breve espacio aquí en Vive la Vida.